capítulo 12 de la Confesión de Fe de Westminster. Adelante están los libros. Ok. Si alguien necesita, avise por favor. Ok. Bien, hermanos, vamos a empezar rápidamente con este capítulo. Página 109, capítulo 12 de la adopción. Y lo primero que vamos a hacer es leer este capítulo y luego vamos a ir viendo un poco sobre esto. Dios se digna en hacer partícipes de la gracia de la adopción a todos aquellos que son justificados en y por su Hijo unigénito. Mediante dicha gracia, los justificados son recibidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Son marcados con el nombre de Cristo y reciben en el espíritu de adopción. Tienen libre acceso al trono de la gracia y son capacitados para clamar a Abba Padre. Son dignos de misericordias, protegidos, cuidados y castigados por Él como un Padre. Pero nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación. Hermanos, cuando hablamos sobre la adopción, hay algunas características de aquellos que son adoptados como hijos de Dios. Y el fin de la adopción de Dios es para algunas cosas: ser protegidos, cuidados y castigados por Él como un Padre. Esa es una de las razones por la cual somos hijos. Pero el artículo añade algo que es muy importante que nosotros partamos desde allí. Es el hecho que nunca son desechados, aunque son castigados, nunca son desechados, sino más bien sellados para el día de la redención. Y aparte de eso, los hijos de Dios heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Qué bonito, ¿verdad? Tenemos un montón de privilegios. Solamente veo una cosa negativa allí, y que en realidad podríamos decir negativa, pero no negativa. Solo una cosa que está, no de más, pero una cosa que está allí en todo esto que podríamos considerar como diferente. Dice que son marcados con el nombre de Cristo, reciben el espíritu de adopción, tienen libre acceso al trono de la gracia, son capacitados para clamar a Abba Padre, son dignos de misericordia, puras cosas positivas, son protegidos, cuidados, todo bonito, pero también castigados, ¿sí? Castigados, porque eres Padre. Entonces, estos hijos que son adoptados como hijos de Dios tienen beneficios como tal. Y mire, hermanos, es importante, parece que no, pero sí, es importante hablar sobre la adopción. Y este tema, hay una cosa que quiero mencionar. Es el hecho de que el tema de la adopción es muy manoseado, podríamos decir, morboseado en el mundo. El concepto de que somos hijos de Dios adoptados ha sido un término mal interpretado y mal usado en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque todos dicen ser hijos de Dios.
independientemente cómo sea la vida, pero todos se consideran hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, el término hijos de Dios es un término que ha sido manoseado. ¿Por qué? Porque según lo que recorremos, lo que vemos en la Biblia, no encontramos que Dios adoptó a todo el mundo como hijos suyos. ¿Ya? Hay algo importante, hermanos. Tal vez usted ha pensado en esto. Y hay una diferencia entre ser creación de Dios y ser hijos de Dios. ¿Sí? Y esa es la confusión. Usted va a hacer una encuesta y todo el mundo va a decir que sí. Tal vez 90% de la encuesta dice soy hijo de Dios. Pero la confusión está en el hecho de que Dios nos creó y en ese sentido todos somos creados por Dios, creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Aun cuando nacemos, y esto es interesante que podamos observar y vamos a ver a través de Efesios este tema. Cuando nacemos, nosotros no nacemos como hijos naturales de Dios, sino que más bien a través de la adopción es que nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios. Entonces, a través de la adopción, nosotros somos hijos adoptados por Dios. Porque usted sabe cuál es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y el famoso texto, ¿verdad? Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ya no está hablando de su pueblo original, ¿verdad? Sino más bien porque vino por ellos. Sí, vino por los judíos, por su pueblo natural. Pero entonces ellos dicen, no le recibieron. Y entonces, a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, esos tienen derecho de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo, ¿sí? Entonces, quiero que veamos a través de las palabras del apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1, cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios y cómo siendo hijos de Dios debemos cumplir con ciertas responsabilidades, además de recibir bendiciones y privilegios exclusivos y únicos que recibimos como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, y quiero leer los dos primeros versículos para entender algo. ¿Cómo somos hechos hijos de Dios? ¿Cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Según, versículo 4, nos escogió en Él. Y cuando dice en Él, ¿sí? Está hablando de alguien, ¿verdad? ¿Y ese alguien quién es? ¿Quién es ese alguien? Jesús. Según nos escogió en Él, Dios nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Nuestro proceso de ser adoptados como hijos de Dios no comienza en un momento X de la historia después de la creación. El proceso comienza antes de la fundación del mundo. Ojo, no somos hechos hijos de Dios antes de la fundación del mundo, pero el proceso comienza antes de la fundación del mundo. Y el versículo 5 continúa diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, yo quiero que usted piense mucho o piense un rato en la palabra nos escogió, las palabras del versículo 4. Según nos escogió, ¿sí? Todo el mérito para Él. Nos escogió. Y otra vez voy a decirlo.
yo no busco ir a Dios, ¿sí? Él hace todo, Él me escogió. Yo no hago un montón de cursos para poder ser escogido por Dios. No hago un montón de obras para poder ser escogido por Dios. No voy un montón de años a la iglesia para ser escogido por Dios. No. Dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. Entonces, nos escogió predestinado. Las dos palabras son importantes aquí. ¿Y qué quiere decir esta parte? Es decir, que Dios, en su voluntad, en su momento, antes de la fundación del mundo, lo que vemos allí, tomó la decisión por su propia voluntad en Cristo de hacernos, de escogernos, de predestinarnos. Esa es la idea. Eso es lo que dice ese versículo. En su momento Dios tomó la decisión en su Hijo Jesús de predestinar a nosotros. Y el texto dice antes de la fundación del mundo. Y después también dice en el versículo 5 al inicio, en amor. En amor. No por pena, no por lástima, pero en amor nos escogió, nos predestinó. Ahora, hermanos, cuando vemos a lo largo de toda la Biblia, nosotros encontramos que Dios amó tanto al mundo, y ese es el mensaje del Evangelio, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo. El amor de Dios desbordado en su Hijo Jesús para nosotros. Y lo más importante es que por causa de este amor de Dios, desbordado para sus hijos, desbordado para nosotros, en su Hijo Jesús, nosotros pasamos a ser también hijos de Él. ¡Qué lindo! Hijos de Dios. Pablo afirma categóricamente aquí, y él dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y hermanos, Jesús vino al mundo para pagar por aquellos que fueron elegidos por el Padre. Ustedes recuerdan la semana pasada acerca de la justificación, ¿sí? Hemos dicho que nosotros teníamos una culpa grande. Éramos culpables y Él, por medio de la justificación, nos declara justo, y no solamente que nos declara justo, sino que nos hace justos, ¿sí? Y veíamos el ejemplo de Deuteronomio 21, donde el juez tenía que declarar inocente al inocente y culpable al culpable. Esa era la ley. Y hemos dicho que la ley también funciona acá de esa manera, pero al revés. Acá es declarado inocente el culpable, y entra a la cárcel y 2 días, un día o a las horas está fuera, ¿verdad? Pero solamente, y hemos visto que solamente es declarado culpable, pero él sigue culpable, siendo culpable. Sin embargo, Cristo, en el plan de Dios, la función de Cristo era no solo declararnos libres, inocentes, sino hacernos justos. Por su sacrificio, por su obra, por su gracia, Él nos hace justos. Eso vimos la semana pasada. Hermanos, entonces, Cristo Jesús vino al mundo para pagar por aquellos que fueron elegidos por el Padre antes de la fundación del mundo. Mira el versículo 6 de Efesios 1. Efesios 1, versículo 6.
para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, hermano, y esta semana esa pregunta estuvo en mi mente muchas veces. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, y quiero escuchar también, a ver si tiene las mismas dudas que tengo yo. ¿Se ha preguntado cuál es la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano? ¿Sí? No sé. Estuve preguntándome esta semana eso. ¿Cuál es la diferencia entre ser un creyente y no ser un creyente? Parece ser que a todos, creyentes y no creyentes, nos pasan las mismas cosas. Enfermedades, dolor, crisis, problemas económicos, soledad, éxito, logros, etc. Parece que a todos nos pasa lo mismo. Y si a todos nos pasa lo mismo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser creyentes y no ser un creyente? ¿Tienen ustedes una idea de eso? ¿Hay alguna diferencia tal vez en eso? Entre ser un creyente y no creyente, si a todos nos pasa lo mismo. Isaac, ¿qué piensas? No sabe. No sabe cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Vamos a ver con los chicos. Melanie. Ya. Okay. Hay una diferencia, dice, que el creyente tiene la salvación y el no creyente no, pero no sabe. ¿Sí? Él. Hace una semana, 2 semanas, y estaba con otra persona y estábamos en un taxi. Una persona se la quedaba mirando y se queda así, mirando. Y dice: usted es cristiana, ¿verdad? Así, pero con una seguridad. Y él dice: sí, es que los cristianos, él no cree. Él era tienen un brillo, los verdaderos cristianos tienen un brillo mejor. Se pueden estar pasando por tantas cosas, pero a pesar de eso ese brillo no se apaga, es el brillo de Señor. Yo creo que es. ¿Ya? Buen ejemplo. Gracias. El brillo. ¿Sí? También era una experiencia la semana pasada para mí sobre eso. Pero, ¿qué más? ¿Hay algo que marca una diferencia en el en el creyente y en el no creyente? Ahora voy con los más adultos. Voy con Melina. Yo voy a mencionar a los que agachan la cabeza, ¿ya? Es broma. Muy bien, buena respuesta. ¿Hay una diferencia entre los creyentes y no creyentes? Si al parecer todos pasamos las mismas cosas. ¿Ya? ¿Qué? Aline, ayúdanos, por favor. La gran diferencia es que los Dios quieren ser el futuro, la mirada, el futuro y el consuelo, que todo lo que pasa en nuestra vida no es, si esa es una ausencia de nuestro pecado, es si
Pero Dios, como antes se inundando nuestra vida, a veces nosotros no comprendemos todo el dolor de nuestra vida, de nuestra herencia. Todo está la gloria de Dios. Y es un cero, Ok. Pero aún así no es fácil, ¿verdad? Javier, ¿cómo vas a reaccionar cuando yo te voy a gritar? No sé, tendría que pasar. Pero yo creo que hay ciertos momentos en nuestra vida en que podemos decir, ya, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano y paso quizás por pruebas más difíciles que otra persona que no va a la iglesia. Pero creo que como los americanos, caminar en la tierra o nuestra recompensa no viene de cosas o de objetos que llenan el mundo como tal. Nuestra mirada es en los cielos, allá tenemos una morada eterna, tenemos, alguien decía la semana pasada, allá somos millonarios, allá podemos tener todo lo que acá no vamos a tener. Y no necesariamente de cosas materiales, sino hablo de cosas espirituales. Son cosas más importantes que la que tenemos. El no cristiano y el cristiano sabe que su tiempo acá en la tierra es contado. Es por un momento nada más, pero de lo que, como les decía Lina también, ¿no? Nuestra promesa es que en el cielo vamos a tener una morada eterna. Y ahí debe estar nuestra verdad. Creo que esa es una clara. ¿Necesito explicar algo? Al final tenemos consuelo. ¿Necesito explicar algo? Yo creo que Erika puede decir, ¿cómo vas a contestar cuando yo voy a ofenderte en la tarde o en un momento? Cuando yo te voy a gritar, ¿cómo vas a contestar a mí? Yo sé cómo, así que hermano Cristian decía la semana pasada, pero si ella tiene unas manotas, entonces te ha hecho manso. Pero hermanos, mire, el asunto es el siguiente. Ya, creo que todos tenemos claro la diferencia, ¿verdad? Es que cuando yo me voy a golpear el dedo con un martillo, es doloroso, y creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿no? Capaz cogemos el martillo y por allá y allá, ¿verdad? Pero hay una diferencia, y como decíamos en algunas veces, no es que amamos sufrir, no es que amamos los problemas, las crisis, las enfermedades, los fracasos, no amamos esas cosas. El asunto es que a pesar de eso, nosotros tenemos una esperanza viva, como dice Pedro, que trasciende, que va más allá de lo temporal, ¿verdad? Y por eso la diferencia, hermanos, es que los hijos, los creyentes, alaban a Dios, porque tienen su mirada en Cristo, como decíamos, porque hay algo más allá, hay una esperanza más allá, y por eso, a pesar de las circunstancias, alaban a Dios, porque más allá hay algo que les espera. Entonces, yo preguntaba a alguien también esta semana, a veces voy a la cancha de vóley y hablo con alguien, y hay bastantes personas que no son cristianas. Y yo preguntaba esto, ¿cuál es la diferencia
porque hablábamos sobre el Evangelio, sobre los cristianos. Entonces, tú no eres cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Porque todos tenemos, dice, yo no veo ninguna diferencia, solo que los cristianos van a la iglesia y yo no voy a la iglesia, pero esa no es la diferencia, ¿verdad? Está más allá de lo que la gente puede ver. Y es más, no lo vemos aquí, pero vivimos así, con nuestra mirada puesta allá, más allá. Entonces, no es fácil, hermanos, no es fácil para nada esa situación. Entonces, ¿cómo somos hechos hijos de Dios? Dios en la eternidad hizo un plan que es aplicado en un momento, en el tiempo, dice la confesión de fe. La confesión de fe. En el artículo 10, en el artículo 11, en el artículo 12, en el tiempo, Dios va a manifestar ese plan. En otras palabras, somos adoptados como hijos suyos en el tiempo. 2010, 2005, 2020, no sé, en un momento se ejecuta ese plan que Dios ha hecho. Entonces, Él nos escogió antes de la fundación del mundo por su propia voluntad. Y para que nosotros seamos adoptados como sus hijos. ¿Ya? Dice el artículo, Dios se digna en hacer partícipe de la gracia de la adopción a todos aquellos que son justificados y por su Hijo Jesucristo. No hay alguien que sea adoptado sin ser justificado. Y no hay alguien que no sea justificado sin ser elegido, ¿verdad? Entonces todo el plan está completo. La segunda cosa que quiero ver, hermanos, es cuáles son los beneficios que nosotros recibimos por ser hijos de Dios. Hay algunos beneficios. Vamos a leer el versículo 7 de Efesios 1. Seguimos con Efesios 1. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hay dos cosas aquí, dos beneficios que tenemos los hijos de Dios. Redención, según el versículo 7, la primera parte, y perdón de pecados, la segunda parte del versículo 7. Entonces, el primer beneficio, la redención. Y hermanos, quiero decir que la redención es un regalo que Dios nos da a todos, ¿sí? A todos los que son parte de su pueblo. Dios nos da el regalo de la redención. ¿Y qué significa la redención? Significa regalo o precio pagado. Y cuando hablamos de eso, de redención, tranquilamente vemos a Jesús. O rápidamente miremos a Jesús. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando alguien compraba un esclavo, porque había la ley del esclavo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien compraba un esclavo para hacer de ese esclavo a alguien libre, esa persona que compraba al esclavo estaba redimiendo a ese esclavo. O sea, lo hacía libre. Era esclavo y lo compraba para darle la libertad. Entonces, está redimiendo a ese esclavo. Esa es la dinámica de la redención que vemos aquí, del beneficio de la redención que vemos aquí. Que Cristo pagó el precio de nuestra condenación. Y desde luego nosotros sabemos qué merecíamos y qué recibimos. Merecíamos por el pecado la muerte, pero recibimos la vida. Y por ese precio pagado, nosotros somos declarados hijos. Mire desde la tercera línea del capítulo 12, en la página 109 de la Confesión de Fe. Mediante dicha gracia, los justificados son recibidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Redimidos lo relaciona con libertad, ¿verdad? Porque estamos esclavos del pecado y Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, nos redimió para darnos la libertad, para darnos el perdón. Y por eso vemos el segundo beneficio, que es el perdón de pecados.
Y otra vez, la semana pasada nosotros hablamos una vez más, o hablamos sobre la justificación. Dios en su Hijo Jesús nos declaró totalmente justos, ¿sí? Porque Él pagó el precio que nosotros teníamos. Eso implica que no solo nos declara inocentes, sino que nos deja libres de la culpa que nosotros tenemos. Y otra vez, veamos el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 25, versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, no, este no es el texto, perdón, ya me perdí. Bueno, hermanos, perdí el texto otra vez. Pero la idea es esa, hermanos, que el Señor a nosotros nos ha declarado justos cuando nosotros no éramos justos, sino que éramos culpables, ¿sí? Ese es el contexto de lo que quería tratar. Ahora, Dios pone nuestra culpa en su Hijo Jesús para recibir el perdón de nuestros pecados. Mi culpa la cargó en su Hijo, en Cristo. Y por eso la siguiente parte del artículo dice que son marcados con el nombre de Cristo y reciben el espíritu de adopción, tienen libre acceso al trono de la gracia. Eso pasa con los hijos de Dios. Recibimos el beneficio del perdón, y por recibir el beneficio del perdón, el Señor Jesús, es decir, por cargar nuestros pecados, nosotros recibimos ese beneficio y por ende somos marcados con el nombre de Cristo. Una diferencia entre un hijo de Dios y un no hijo de Dios, entre un creyente y un no creyente, ¿sí? Somos marcados con el nombre de Cristo. Otro beneficio que recibimos como hijos de Dios, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual se había propuesto a sí mismo. Entonces, dándonos a conocer, ¿de qué habla aquí? Dándonos a conocer, habla de conocimiento. Y entonces, en el capítulo 12 dice, al final, en la primera página, y somos capacitados. Entonces, el versículo dice, dándonos a conocer, y el artículo dice, somos capacitados para clamar a Abba Padre. Son dignos de misericordia, protegidos, cuidados y castigados por Él como Padre. Y quiero que considere la frase, dándonos a conocer. Hermanos, Dios en su palabra nos manda a nosotros como creyentes a vivir conforme a la medida de Cristo, es decir, imitarlo en todo, seguirlo en todo, hablar como Él, caminar como Él, reaccionar como Él ante los conflictos. Podemos leer la Biblia como un hábito normal, pero sin embargo, cuando hablamos del conocimiento, el apóstol Pablo afirma que solo a los verdaderos hijos, a los hijos adoptados, se les es dado a conocer el misterio de su voluntad, el misterio que Él tiene, que se había propuesto en sí mismo. Otro beneficio, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál sería aquí el otro propósito, el otro beneficio? ¿Qué tenemos al ser hechos hijos de Dios? ¿Qué dice allí en el versículo 11? ¿Mande? ¿Qué recibimos? ¿Qué tenemos? ¿Qué beneficio tenemos?
Privilegio, pero hay un privilegio grande ahí. ¿Cuál es? Herencia, ¿verdad? Tenemos o recibimos herencia. Y la pregunta es, ¿quiénes reciben esa herencia? Y allí otra vez, ya, yo tengo allí en el cielo el Padre, y otros tratan de una forma despectiva. El flaco tiene para mí algo, ¿verdad? Y no es así. Y cuando escuche eso, piense y sienta y diga que están ofendiendo a Dios, porque no funciona así. Esa herencia solo es para los hijos. Porque dice, en Él a sí mismo, en Cristo a sí mismo, tuvimos herencia. Herencia. ¿Ah? Y debo ser claro en esto, hermanos. Otra vez, no es que nosotros recibimos una herencia por lo que hacemos aquí. No es que nosotros buscamos esa herencia. No trabajamos para recibir esa herencia, no. Eso fue planeado por Dios antes de la creación del mundo. Adoptados como hijos suyos. Entonces, quiero contar una pequeña historia que me parece bastante interesante para ir concluyendo. Miren, se dice que en cierto lugar un niño construyó un pequeño barco tallado en madera. Y el sueño del niño era jugar con su barco en el río. Y después de mucho tiempo de construir este barco, al fin él terminó un barco de juguete de juguete. Terminó su pequeño barquito. Y entonces decidió amarrarle una piola e ir al río para jugar. Y mientras estaba jugando, mientras vino el viento, la piola se arrancó y el barco se fue. Dice que el niño estuvo atrás del barco para tratar de alcanzarlo, pero no pudo. Y pasó grandes momentos muy difíciles por esa situación. Pasaron algunos días para que él pueda salir de su cuarto por la tristeza que tenía por haber perdido su barco. Y al fin, cuando se recuperó de aquello, su padre lo llevó al pueblo para hacer compras. Y mientras caminaba por las calles del pueblo, el niño puede observar su barco en una vitrina. Estaba allí a la venta. Entonces el niño fue donde el vendedor le dice, por favor, dame mi barco porque yo lo hice, es mío. El vendedor dice, no puedo darte, tienes que pagar lo que vale, porque ese barco es mío, yo lo compré. Entonces el niño se puso muy triste y salió de la tienda con una convicción: voy a reunir el dinero para comprar mi propio barco. Después de un tiempo dice que él reunió su dinero para comprar el barco. Y fue y lo compró. Y cuando coge el barco en sus manos, él dice algo muy interesante. Eres mío por dos razones. Porque yo te hice y porque yo te compré. Hermanos, estas dos razones que este niño que vemos en esta ilustración se aplican a nuestras vidas también. ¿Sí? Somos hijos adoptados de Dios, primero porque Él nos creó a nosotros, Él nos hizo a nosotros, y segundo porque Él nos compró. Él nos compró con la sangre del Señor Jesús. Él derramó toda su sangre, toda, para pagar el precio que cuesta nuestro pecado. Y hermanos, concluyo con lo siguiente: cuando nosotros compramos algo nuevo, cuando usted va a comprar una cocina, una nevera, al comprar
a usted le dan una garantía, un papel que significa la garantía de lo que ha comprado. Y esa garantía le permite saber que durante un cierto tiempo, si algo pasa con el electrodoméstico, con lo que compró, la garantía se hará cargo de cubrir el precio, los gastos. Y sabe que lo maravilloso de ser hechos hijos de Dios es que nosotros también recibimos esa garantía. ¿Sí? Nosotros recibimos esa garantía. Dice el apóstol Pablo que somos marcados con el sello del Espíritu Santo. Esa es la garantía. La garantía de tener el Espíritu Santo es que nunca nadie, jamás podrá separarnos. Eso dice el apóstol Pablo. Nadie podrá separarnos del amor de Dios, porque somos hijos suyos. Entonces tenemos ese sello, esa garantía del Espíritu Santo, porque Él nos declara, nos dice: mi hijo eres tú eres mi hijo. Y el Señor nos ha hecho hijos. No desperdiciemos el tiempo, la oportunidad, cada día de vivir, no como Jorge, no como Cristina, no como Severo, como David, no. Vivamos como hijos de Dios. Otra vez como en la mañana, mostrando a Cristo en nuestras vidas.